Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en BUAP. En este caso, este sería el último podcast de la clase Derecho a la Información. En este caso, ya se ha acabado casi el semestre, está a punto de finalizar y este es el último podcast que se grabará relacionado a Derecho a la Comunicación. En este caso vamos a estar hablando y retomando un poco a grandes rasgos lo que se vio en todo el semestre. En este caso, en la primera semana de clases, estuvimos hablando sobre la libertad, ¿no? Ser hombre o ser mujer es imperfecto porque esto ya es una limitación, lo cual no es perfecto. En este sentido, continuamos hablando sobre ciertas ideas, ciertos temas. Por ejemplo, el hecho de estar con uno mismo da miedo hablar consigo mismo sobre uno mismo. Una frase retomada de Eric Fromm relacionada con la libertad. Por otro lado, en la semana 2 hablamos sobre las realidades y empezamos a hablar y a retomar un poco la declaración de los derechos humanos. En este caso se vio el artículo 18 y 19. El 18 menciona que todas las personas tienen derecho a libre pensamiento, religiones, etc. Y el 19 menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. En este caso, todo el mundo tiene derecho a derechos fundamentales, todo el mundo tiene estos derechos fundamentales. ¿Y qué son? Bueno, pues se derivan de acuerdos internacionales. Estos no están en la Constitución, los derechos humanos sí aparecen en la Constitución de cada país y lugar. Retomamos también alguna película, la película llamada El Experimento. En este caso fue el experimento de la cárcel de Stanford, del cual ya se hizo una reseña previamente. Continuamos entonces con el derecho a la información propiamente, la interpretación de la información. Es decir, lo positivo no es necesariamente bueno y lo negativo no es necesariamente malo. Esto retomado de Foucault. Hobbes menciona que el gobierno tiene el poder legítimo de la fuerza y el derecho a la información, bueno, el estudiar es cómo se hace valer este derecho. Teniendo conocimientos sobre el mismo, podemos hacer valer este derecho. Continuamos sobre la solicitud de información al ITAIP. En este caso fue la instancia que a mí me tocó solicitar información que nunca tuvo una respuesta. Se solicitaron preguntas y no se obtuvo una respuesta propiamente. Posterior hablamos sobre la igualdad, la hermenéutica del mensaje, es cómo se determina si un mensaje es bueno o malo, responsabilidad que todo ser humano debe tener ante sus acciones. Hablamos también de lógica jurídica. eh, Se mencionó que la hipótesis, se mencionó lo que es la hipótesis, ¿no? Determinar diferentes variables, se tienen variables dependientes e independientes. Eh, por otro lado, hablamos sobre la democracia también, que Diógenes menciona el anarquismo, es la capacidad inherente de organizarnos. Diógenes es el padre del cinismo, el considerado el padre del cinismo. Por otro lado, se mencionó también Aristóteles, democracias, habla de las personas iguales, que tienen intereses iguales, de un lugar igual, en condiciones iguales. Se mencionó por otro lado a Rousseau, la sociedad civil va a buscar gobernarse a sí misma, no se debe olvidar el valor principal que lo llevó al poder. Se habló sobre Sócrates. Eh, También regularmente las democracias no ganan por las masas, sino por movimientos. Y entonces empezó a ver el artículo 6. En este caso, el artículo 6 menciona que toda persona tiene acceso a la libre información plural. La información tiene que darse en el momento que sea usable, es decir, no puede ser cuando ya no funcione, sino cuando sea usable, cuando se puede usar la información, es cuando se tiene que dar. Por otro lado, hablamos sobre los poderes de gobierno, el ejecutivo, legislativo, judicial, órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, sobre la cantidad de diputados, etc. Y llegamos finalmente al punto de la privacidad nuevamente, retomando el artículo 6, el cual menciona que cada una de las unidades deberá tener solicitudes de los organismos municipales y estatales.
Este tema de la privacidad fue muy recurrido en esta materia sobre el derecho a la información que tenemos, el derecho a la privacidad también es fundamental, ¿no? En este momento continuamos con conflictos de intereses, continuamos por los derechos humanos, se retomó la Declaración de los Derechos Humanos, en este caso se fueron la mayoría de artículos, en este caso fueron 30, y bueno, por otro lado, retomamos la parte de la investigación, cómo se hace una investigación, la hipótesis, eh, etcétera, qué es una hipótesis. Por otro lado, se habló también de la guerra y acceso a la información, ¿no? Debido a acontecimientos que fueron pasando en el mundo eh, simultáneamente a las clases que veíamos. En este caso, ya estamos a mitad de semestre más o menos. Y bueno, volvemos al artículo 6, en el cual, bueno, hablamos sobre la seguridad nacional. Una frase retomada de Sun Tzu menciona que la mentira es el arma más poderosa en una guerra, ¿no? Es decir, la desinformación, hablándolo desde desde otra perspectiva. Y bueno, el artículo 6 nuevamente menciona que restituir las costas, pagar los gastos que el usuario gastó. Esto no sale del dinero público, sino que sale directamente de los bolsillos de estas mismas personas, ¿no? Em, Toda esta parte lo decide un juez. Y bueno, continuemos sobre la protección de datos. Por ejemplo, en el libre mercado, la ley de transparencia existe por abuso de confianza. Esto y otras muchas razones se puede poner en vigor esta ley, ¿no? La protección de datos personales. Continuamos nuevamente con el mismo tema, protección a datos personales. ¿Qué es lo que pasa con ellos, no? Se pone en duda qué es lo que pasa con los datos personales, qué es lo que hacen con nuestros datos personales. Y llegamos a un punto un poco difícil de tomar, que es las personas que mueren. ¿Qué pasa con las personas que han fallecido? ¿Aún tienen derechos humanos? Y bueno, la conclusión fue que sí, los cuerpos humanos también tienen derechos por esta parte de nuestros derechos que le entregamos a ciertas personas. Por estas ciertas personas en el gobierno deben garantizar los derechos incluso después de la muerte, ¿no? Llegamos a la semana, de una de las semanas últimas sobre esta clase. Y pues bueno, menciona que hablamos también de la información reservada, mencionamos la ley Olimpia, también se retomó. Y qué tan, se mencionó una pregunta importante, qué tan invisible se es ante el gobierno, qué tan invisible se es realmente ante el gobierno. Y bueno, aquí se retomaron partes del SAT, esta instancia que tiene registrado pues a todas las personas, ¿no? Mayores de edad, y cada persona cuenta con una cuenta en el banco. Toda esta información, bueno, pues toda esta información la tiene esta instancia. Hablamos sobre la rendición de cuentas, también la libertad de expresión. También fue un tema muy importante en esta clase, un tema muy debatido. Y bueno, la máxima publicidad en cuanto a cargos públicos. También se retomó este tema gubernamental. Hablamos sobre las políticas de gobierno, las políticas públicas y sobre la información ciudadana, otro tema importante, cómo nos relacionamos como ciudadanos y cómo nos cuestionamos. Sobre la coerción social también fue un tema hablado ya en las últimas clases. Y bueno, eh, finalmente se habló del ciudadano ideal. ¿Qué implica ser un ciudadano ideal? El trabajo dignifica al hombre por el estado de bienestar que genera. El ser humano está hecho para acumular, hablando de riqueza. Siendo así, ¿para qué sirve todo este trabajo que se hace? ¿Para qué sirve la información y los conocimientos que tenemos y los nuevos que adquirimos? Bueno, con esta última reflexión terminamos un repaso muy general sobre lo visto en la clase de Derecho a la Información. De mi parte sería todo. Un gusto compartir estos conocimientos que adquirí en este semestre muy enriquecedor. Y bueno, como mencioné, es un repaso muy general. Sin embargo, todos estos temas y algunos otros se vieron.